Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Flopball, vídeo de mi temporada, jornada número 14, la primera de la segunda vuelta. Y enfrente teníamos al Club Básquet Morell, el líder de la categoría, y nos estábamos jugando el liderato. Bueno, cuanto menos primero estábamos jugándonos empatar con ellos en la clasificación y luego remontar el average, que era de 6 puntos. Los calcetines, como siempre, el modelo Flopball de este brand. Escogí el color negro ya que trajo buena suerte en la jornada anterior. Partido que iba a ser muy difícil. Como digo, nos jugábamos la opción de remontar el average, que fue de menos 6 en la ida, pero primero todo pasaba por la victoria. Esta vez fue Milton quien me dijo si estaba guapo o no, y me dijo el muy cabroncete que a ver si comía un poco, que a ver si engordaba. Así no, Milton, así no. Y como os digo, primero, el objetivo, ganar el partido para cuanto menos conseguir empatar en la clasificación. Y segundo, si se podía, pues remontar lo que era el average. Es la mentalidad con la que creo que se debería salir. Empieza el partido, tenemos la primera jugada. Balón para Javi. Me la toca para mí. Cambiamos, la invertimos. Didac penetra, la saca para Curry y empezamos con un triple. Así se empiezan los partidos, chicos. 3-0 inicial, una buena manera pues de empezar. Ya habíamos remontado los 3 puntos, la mitad, ¿no? De la veras. Pero bueno, quedaba mucho partido. Robamos el balón, salimos al contraataque. A ver si llega. Y 5-0, qué bien. Así sí, ya está, casi la veras remontado. Pues nada de eso, bonitos. Seguimos. Como veis, hemos empezado muy bien. 5-0. Y aquí que veis mi defensa del estorbo desde debajo del aro. La auténtica no defensa. En fin, un fallo bastante gordo. Se ha pasado a Marsal que no la coge. Marsal, ¿qué haces, tío? Marsal, cógela. Y ellos, pues bueno, que empezaron enchufados. El primer ataque no, pero ahí ya nos habían empatado. Balón perdido. Defensa al estorbo, sí, pero como siempre, chicos, no sirve de nada la defensa del estorbo si no hay rebote. ¿Cómo nos castiga todos los equipos? ¿Cómo nos penaliza el rebote defensivo? Y venga, triple, venga, tiempo muerto, sí, porque del 5-0 inicial, chicos, pasamos. Mirad, marcador, sí, marcador 5-15. 0-15 de parcial en 3 minutos. La cosa pinta muy mal. Pero bueno, a ver si conseguimos remontar el vuelo. Kuni, que penetra y la mete. Bien, Kuni. Ya veréis que en este partido me gusta especialmente porque casi todos los del equipo cogieron en algún momento... Hostia, que no paran, Creo que durante los 5 primeros minutos no cogimos ningún rebote. O sea, todos sus ataques acabaron o con pérdida y recuperábamos el balón, o bien nos metían canasta. Pero viene Curry. Decirlo, chicos, no es Stephen Curry, es Javi Curry on. 1 contra 1. Fallamos. Me caigo. Bien, Félix. La cucaracha ahí, Sí, cámbiate, anda. Que vaya manera de empezar el partido. 2 puntitos solo. Y el más menos, como este va a estar guapo, Va a estar guapo. Venga, un menos 12, Menos 12 en 9 minutos y medio. Félix, muy bien. Ahí lo llevas. Perdemos el balón. Bueno, al menos no nos meten en el contraataque. Algo es algo. Podría ser peor. Bueno, podría ser peor. Sí, podría ser peor. ¿Cómo está canasta? ¿Qué le pasa? Cuidado, tranquilo. ¿Por qué le pasa al 13? Pues nada, chicos, el primer cuarto, 10-25 menos 15. Ya lo de la veras, quizá lo dejamos para luego, ¿no? Primero vamos a intentar no hacer más el ridículo como hicimos el primer cuarto. Y pues bueno, no empieza bien. 10-27 menos 17. Venga, va. Toca una reacción. Ojo, pase con caño. Semi-contraataque para Willy, que acaba de entrar. Bien, Willy, el fichaje. Como os dije la semana pasada, Willy Pedreñ, que jugaba conmigo en Molins hace 2 años en Copa Cataluña. Lo hemos rescatado del retiro. Y nada más salir mete un triple. Pero ¿qué pasa? Que la siguiente jugada, ahí le dan un golpe en la rodilla. Y se tuvo que ir al vestuario. Bueno, al banquillo en este caso. Y ya no pudo jugar. Nos dimos un buen susto, parecía más grave. Pero, chicos, parece que nos ha dicho que solo es el golpe. Así que el viernes, mañana,
ya estará entrenando. Bien, triplillo de Blas, que también nos dio un susto el viernes, se torció el tobillo, jugó con el tobillo vendado. Pero, chico, juega con el tobillo vendado si no vas a parar de meter tus tiritos. Así sí, así sí. Parece que reaccionamos, nos vamos a un tiempo muerto pedido por ellos. Aquí ya creo que nos pusimos a 7 o 8. Y Soto para adentro triple. Así sí, así sí. Cogiendo responsabilidades todos. Volvemos a pista, a ver si arreglamos este mal inicio a nivel individual y también en general colectivo. Y bueno, nos ponemos a 5. La cosa ya cambia. Quedan 5 minutos para la media parte. Ya pasó lo peor. Bien, reboteamos. Salimos al contraataque. Salimos. Dan falta. Justita esa. Podrían no haberla pitado. Y otro triple. Qué bueno es el 40. Pero qué bien que después de canasta esto es muy importante. Conseguir correr el contraataque después de una canasta, primero dice poco de su balance defensivo, pero segundo también dice mucho de nosotros y de las ganas de... que en algunos momentos quizá al principio fue hiperactividad, o sea, fue... ojo, hay que ir un poco con calma. Y luego lo conseguimos dominar un poco más. Ojo, aquí sacamos la falta, intentamos y... aquí estuve inteligente que cuando vi que pitó falta, intentar tirar de cualquier manera. Primer tiro libre se sale. No arreglamos mucho el mal inicio individual. El segundo, Feli. ¿Qué hace? Bueno, al menos cogemos el rebote. Buen rebote de Curry ahí. Y volvemos a jugar con calma. Didac, juega el bloqueo directo para Rupp. Bien, triplillo de Rupp. Al menos los 2 tiros libres fallados sirven de algo. Venga, chicos, a defender. Buena defensa, bien. Hay que llegar ahí. Feliz. Oh, encima tienen suerte en esos tiros. Ay. Bueno, intercambio de canastas en este momento del partido antes de la media parte. Y ojo, se viene canastón. Metí pocos puntos, pero al menos los que metí, que sean guapos, Félix. Los que metas que sean guapos, como este. ¿Esta la ponemos en el resumen del mes o no? Como candidata a mejores jugadas. ¡Oh! Asistencia Caño, métela. Marsal, te voy a matar. Aquí asistencia Caño, que dio un poco en las piernas, si no hubiese llegado más limpia. Ahí, aquí, el rebote. Ay, que nos mata el rebote. Última jugada, bien defendido por Cooney. Y ¡pum! En el último segundo de la media parte. Pero bueno, no nos tenía que afectar porque, bueno, menos 8. Del menos 17 que llegamos a ir a principio de cuarto, no está nada mal. Yo lo hubiese firmado cuando íbamos menos 17, acabar menos 8 a media parte. Y ojo, Marsal. Y mira cómo se ríe Didac. Venga, bien movida. Curry, métela. Bien Blas, el rebote. Sácala. Un poquito falta, ¿no? Bueno, ahora toca acercarse lo máximo posible. Hay que intentar remontar. Se puede, chicos, se puede, siempre y cuando no tiren solos. Porque si tiran solos, pues, oye, son el líder de la categoría. Pues quizá que son un poco buenos también. Ojo, el dribbling aquí y el tiro de Blas que no falla. Llorando, pero bueno, sumamos asistencia. Ya estamos en 4-2-2. Pero bueno, aquí lo importante de hoy, creo que me lo preguntaron en Instagram. Venga, en mi cara, si quieres, métemela en la cara. Esta semana me preguntaron en el Paseando respondiendo. Ojo. Cintita. Buena canasta. Me preguntaron en el Paseando respondiendo. Espera que se viene. Replay, Javi. Ponme el replay. Pónmelo. Pínchamelo. Triplazo. Esta sí que va directa a las jugadas del mes. Nos ponemos a 3. Pues eso, lo que me preguntabais en el Instagram, que si iba a hacer un triple doble. Y la verdad, o sea, no lo digo porque no lo haya hecho, que obviamente aún no lo he hecho en mi vida, pero en este partido me daba igual, como si meto 3 puntos. O sea, quería ganar como fuera. Y sí podíamos remontarle, la verdad. Buen 2+1 de Rups, también cogiendo responsabilidades. Una semana dura porque Rups trabaja... Ahí, ese tipo de fallo. Rups trabaja a turnos y esta semana le tocó noches. Así que no vino a entrenar en toda la semana. Y es muy difícil
competir sin entrenar toda la semana. Y ojo, ojo, venga, Feli, venga. Sí, vete al banquillo, ríe por no llorar, porque vaya chusco, -5, volvemos ahí, nos habíamos puesto a 2, creo, llegamos a ponernos a 2 y volvemos a 5, hay que intentar que no nos metan, bien, venga, acaba el tercer cuarto, y bueno, vamos a por la remontada, ¿no? Vamos a por la remontada, ¿se puede o no se puede la remontada? 5 puntos, no son nada, 5 puntos no son nada. Hay que ir a ganar. Ya, pero así no. Se acaba la posesión, pero así no. Al menos coge el rebote, vuelve y ojo. Y Anguan. Cogiendo responsabilidades. Así sí. Hay que decir que en este último cuarto hicimos una defensa espectacular. Si defendiéramos siempre así. Ahora sí, Didac. Ahora sí. Esto ya estaba. Volvemos a pista. Últimos minutos. Quedarían, creo que 8. A ver, enfócame. Pínchame la cámara. Pínchame el marcador. Pínchame el marcador, Javi. Bien. Eso, 8 minutitos. 2 abajo. Estamos en partido. Que para ir menos 17 no está nada mal. Y ojo. ¿Qué pasa? Todo el mundo me la mete la... Qué pesado con los grititos el 13, ¿eh? Qué pesado con los grititos. Qué canastón. Qué canastón de Curry. Curry te mete triples o Curry te postea. Buena asistencia y 2+1 de Rups. Nos ponemos por delante. Se puede soñar. Blas, este es tu tiro, no me lo falles. Buena. Buen rebote. Rebotes importantes, ¿eh? Al final, métela. Este triple mataba. Bueno, coge el rebote. Vamos, nos vamos al rebote. Asistencia para Curry, que también te corre contraataques, te hace de todo, Curry. Te mete triples, te postea, te hace un fade away, te hace un contraataque. Pero bueno. Y aquí podía haber pitado de todo. Y los árbitros optaron por no pitar nada. Pues vale. Ojo Blas. MVP del partido, ya os lo digo. Fue el MVP del partido, 25 de valoración con 18 puntos. Buena defensa aquí también, rebote, bien Blas. Había que certificar la victoria. Ojo. ¡Boom! Este triple nos pone 4 arriba, si no me equivoco. Replay, ojo, asistencia 360. Menos mal que apareció Didac por ahí, porque si no me la como. 4 arriba, a por el average. Están 6 puntos. Tapón, rebote, vámonos. No, aquí ya. Sí, aquí había habido un intercambio de canastas. Nos fuimos hasta el +9, quedando 10 segundos. Así que el average era nuestro. Nos ponemos líderes, chicos. Recuperamos la primera plaza por primera vez en primera posición, porque antes habíamos llegado a ser colíderes, pero no habíamos estado los primeros, si no recuerdo mal. Así que aquí se acaba el partido y, chicos, se puede hacer de todo. Hasta empezando un partido -15 en un cuarto, luego se puede remontar. Vamos a repasar las estadísticas. Con 11 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 3 de 5 en tiros de 2, 1 de 6 en triples, bastante mal los triples, 2 de 4 en tiros libres, fatal con los primeros, 2 recuperadas, 0 perdidas, muy bien, 0 tapones recibidos, 0 faltas y 7 faltas recibidas para un total de 21 de evaluación y un +- de +1, que como habíamos empezado también, rescatar ese negativo que llevábamos, pues no está nada mal. Como os dije, me da igual los números. La semana pasada metí 37, pero con esta que meto 11 estoy más que contento tras la victoria. Las medias, ¿cómo quedan? Puntos 20,43, 6 rebotes de media, 3,64 asistencias y una valoración media de 27,79. 30 minutos de media, tiros de 2, 48, 86, que es un 56% casi. Triples 30, 78, que es un 38,46%. Y tiros libres 100 de 124, que es un 80%. Mi objetivo es acabar en 84-85% en tiros libres. No puede ser
que falle 2 de cada 10. No puede ser. Vamos con la clasificación. Qué bonita es cuando estamos ahí arriba. Nosotros aún empatados con el Morell con 12-2, aunque tenemos el average. El Monjos y Sant Josep Obrer con 10-4. El AS y el Reus Deportiu con 9-5. Y el Vendrell con 7-7. La segunda parte de la tabla queda de la siguiente manera, con el ADT con 6 victorias y 8 derrotas, con 5 el Manyanet Reus y el Reus Ploms, con 4 el Club Bàsquet Igualada B y el Valls, que es nuestro próximo rival este sábado a las 7:30, después del derbi Valls-Salou de Liga EVA. El Òdena queda penúltimo con 3 victorias y en última posición el Catòlic Hospitalet con 2 victorias que ganó este fin de semana. Y como siempre, chicos, muchas gracias por el apoyo de esta serie, de mi temporada. Suscribiros, compartirlo con más gente para que más gente lo disfrutemos y si os ha gustado demasiado, compartirlo. Nos vemos en el próximo vídeo.